Doctor Henry Acosta Patiño, muy buenos días. Buenos días. Le saluda Aldemar Domínguez aquí en AD Noticias. ¿Cómo vamos? Don Aldemar, buenos días. Bueno, usted es un hombre que ha sido analista, estudioso de todo lo que tiene que ver con procesos de paz, ha ayudado y ha generado los espacios de diálogo. ¿Qué piensa usted de lo que hoy está pasando en Colombia con esto de las disidencias? Esa es una historia larga, Aldemar, es una historia larga. El 18 de febrero del año 2022, el entonces candidato a la presidencia, hoy presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, me dijo que si podíamos hablar en privado, y hablamos aquí en Cali, en una oficina del Dan Carton. Me preguntó qué opinaban los grupos armados ilegales, qué opiniones le podía dar. Y le di unas opiniones de cómo empezar las conversaciones, el diálogo con cada uno, pero básicamente le dije que tenía que empezar de abajo hacia arriba. Primero designar dos o tres de un lado, dos o tres del otro, para definir dos cosas muy importantes. Primero, la agenda. La agenda es clave. Y segundo, el sitio de reuniones, y le sugerí que ojalá fuera un país no limítrofe con Colombia y nunca en Colombia. Segundo, le dije que le recomendaba negociar en medio del conflicto. Le dije porque negociar con cese al fuego bilateral, cese al fuego y hostilidades. Hostilidades incluye secuestros, extorsiones, todo tipo de cosas. Le dije que mi recomendación era negociar fuera del país y con cese el fuego y hostilidades, es decir, en medio del conflicto, porque con cese el fuego y hostilidades lo que se posibilitaba era que se fortalecieran los grupos armados ilegales y les quedara libre el camino de atender, vigilar la provisión de cocaína y minería ilegal y de heroína y el transporte y la exportación y todo esto. Le dije que empezara uno por uno, que le recomendaba empezar por la segunda magnetaria, uno por uno, en la medida en que avanzara con uno y viera que estaba fuerte, arrancaba con el otro, no esperar terminar, negociar con uno, no sé cuántos meses después empezar. Le dije también que las delegaciones debían ser unos 7 o 9 de un lado y 7 y 9 del otro. Bueno, como está pasando con los diálogos con el ELN, que son 40 o ya no sé cuántos son del lado del Estado, y por el lado del ELN sí son 8. La situación está muy complicada, Aldemar, porque por una cosa que pasó, que ha pasado desde que se terminaron del año 2019, del año 2020, quien determina, quien maneja la cosa del narcotráfico y todo eso en nuestro país es el cartel de Sinaloa. Entonces los grupos armados ilegales todos tienen que atender las instrucciones del cartel de Sinaloa, que es el que termina comprándole la droga y la minería ilegal a los que la producen, y estos grupos armados ilegales protegen esa producción y ese transporte y esa exportación. Ese es como el resumen. Entonces, a lo que teníamos antes se le agrega la presencia del cartel de Sinaloa, y ahora acaba de llegar hace unos pocos meses el cartel de Jalisco a competir con el cartel de Sinaloa, pues el negocio. De manera que la situación es complicada. Yo siempre he dicho, Aldemar, que la única solución al asunto de los narcotráficos es la legalización mundial del consumo de los narcóticos. Es obviamente algo que siempre he dicho, algo imposible, porque que los de afuera, que son los que se benefician de otros países, son los que benefician del narcotráfico. Nosotros aquí ponemos las víctimas y ponemos toda la inseguridad, pues para qué les cuento lo que todo el mundo sabe.
en los países de afuera, pues reciben la cocaína, la heroína, el oro y potasio y todo tipo de cosas. Y se benefician de eso. Entonces la legalización mundial del consumo de narcóticos pues es una posición legal porque baja el precio, Valdemar, baja el precio, crea un problema de salud, claro, pero el problema de salud lo tenemos en el exterior, aunque aquí también ya el consumo se ha vuelto antes, no hace mucho tiempo, o un tiempo mediano, no se consumía, ya también es un problema interno, además del narcotráfico y todo eso. De manera que la situación es bien complicada. Lo otro es que estamos en un asunto en que el Estado sabe dónde está todo, dónde están los grupos armados ilegales, dónde se produce todo, pero se llega ya después de que ocurren desastres, como todo lo que ha pasado esta semana y la semana pasada y sigue pasando hasta el día de ayer. Doctor Henry Acosta, recuerdo un diálogo con usted también en una entrevista donde usted se decía que no se implementaba verdaderamente el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Iban a nacer 300, 400 bandolas, y eso es lo que hoy estamos viviendo. Sí, así fue. Así fue. No se reincorporó social y económicamente a los más de 13, a los 13.214 combatientes que se desmovilizaron. Tampoco se reincorporó a los milicianos y a las terceras personas. Y escúcheme, Aldemar, esa sumatoria de los excombatientes, pues guerrilleros, milicianos y terceras personas, sumaba más o menos, porque no hay una cifra exacta, de unos 50.000 personas. Entonces, eso no se hizo nada. Y claro, como le dije yo al presidente Juan Manuel Santos el 18 de julio del año 2018, cuando fue la última vez que hablé con él siendo presidente de la República, en el despacho de él, le dije, presidente, si usted no hace nada por reincorporarlos, van a terminar pues haciendo lo que saben hacer, extorsionar, robar, matar, todo eso, porque ellos tienen que vivir, tienen que alimentarse, tener vivienda, tener vestido, tener salud, tener comida, y no solamente ellos, las familias, las compañeras, la hermana, la mamá, todo ese tipo de cosas. Y así fue, así fue. Desgraciadamente, pues un poco más de 6.000 se fueron a las armas, adicional a la delincuencia común, adicional a campesinos que no tienen de qué vivir, y entonces dice, bueno, tengo que hacer algo y me voy. Gente del sector urbano tampoco, que no tiene empleo, y se fue. A todo esto hay que sumarle, no es un problema de ideología, es un problema de la pobreza. Más de 10.200.000 personas, Aldemar, viven en Colombia por debajo de la línea de pobreza absoluta, por debajo. 30 millones de personas viven en la línea de pobreza absoluta. Es decir, no es una situación que estén peleando contra el Estado, no, ellos están buscando cómo vivir. Hay un asunto que antes de que lo olvide, Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de la paz del presidente Álvaro Uribe, de los 8 años del presidente Uribe estuvo solamente 7. Renunció porque dijo, aquí lo que necesitan, hay una carta de él que se la mandó al presidente Uribe, la entregó personalmente. Aquí lo que necesita aquí no necesita alto comisionado de la paz, aquí necesitas una gerencia nacional de desarrollo rural, porque aquí lo que es que sacar de la pobreza al sector rural. Y renunció, lo reemplazó Ramper. Doctor Henry Acosta, esos 30 millones de colombianos que viven en la línea de pobreza se convierten en el caldo de cultivo para el accionar de estos grupos que viven del narcotráfico. Sí, claro, claro. Yo no voy a decir que los 30, pues porque, pero Aldemar, lo que pasa en el sector urbano, si usted está aquí usted no, perdón que le diga a usted, una persona está aquí con la esposa, los hijos, o la mamá, o la abuela, o todos juntos, busca empleo, no le dan y todo eso, se va con una botella y una cosa que a limpiar vidrios, se recibe cualquier moneda, entonces comienza a ver qué hace
que hace para alimentar a su familia, pues termina robando, termina asaltando. Aquí en el sector rural pasa lo que se vinculan a estos grupos armados, pero eso no es ahora, eso es desde la creación de las FAREP. En las FAREP también había gente que estaba en esa situación, que decía, yo aquí no gano, me voy con la guerrilla. Se pregunta uno por qué el Cauca es esa bomba de tiempo que está pasando por momentos difíciles y que está aquí en las goteras de Cali también. Por un asunto ¿cómo pasa con el Chocó? Se cae, no mencionan el Chocó, porque son linderos para la exportación. Entonces Nariño, Cauca, la costa pacífica, Chocó, Arauca, ya por Venezuela y todo eso. Es decir, los puntos en el Quindío, en Caldas, Risaralda, no pasa eso porque no son, o en el sur de Antioquia, en el norte de Antioquia sí, porque el norte de Antioquia es límite con el Atlántico. Es decir, es un problema de linderos y de pobreza. A eso se le junta, es decir, más pobre que el Cauca es el Chocó. ¿La paz total sí la ve posible? No, pues lastimosamente no. Y no desde el acuerdo final con las FARC. No es un asunto de ahora, no es un asunto de ahora. Porque faltó algo, Valdemar, faltó algo crucial en el acuerdo final con las FAREP, que unos 2 meses antes de que lo firmaran yo nunca conocí los textos, sino eh, el libro, pues. Entonces le dije a Timochenko, le dije, Timo, yo no conozco los textos de lo que va a ser el acuerdo final, yo puedo verlos. Entonces él me trajo un poco de documentos, no el libro, porque no se había editado ni nada. Yo me puse a revisarlos allá en La Habana y para unas 2 horas después lo busqué, le dije, Timo, conversemos, le dije, ¿qué pasó? Le dije, Timo, vea, el acuerdo final es un proyecto social, económico y político. Y todo proyecto tiene un qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, quién lo va a hacer, para quién se va a hacer. Y falta un detallito, ¿con qué lo van a hacer? Y aquí no en ninguna parte dice cuánto vale eso. Entonces me dijo, Henry, ¿por qué no lo hace? Dije, pues porque yo solo no puedo, se necesita gente del Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, Desarrollo, etcétera. Pues para saber si el Estado tiene los recursos o hay que pedir préstamos o no sé qué. No quedó, en el acuerdo final usted revise y verá que en ningún punto no quedó cuánto vale eso. Igual está pasando con el ELN. Van a aprobar el primer punto de la agenda. Ahí en el primer punto, revise, lo ponga alguien de su agencia de periodismo a que revise y verá que ahí no dice cuánto vale implementar ese punto que van a aprobar en Caracas. Y sin plata, pues ahí sí fracasa cualquiera, porque de No, buenas pues es que intenciones, yo pongo siempre un ejemplo, Aldemar, es como si uno se sienta con la esposa o con la mamá y dice, ven, nos vamos a ir a pasear a yo no sé dónde, entonces organicen, entonces vamos para allá y ya revisé aquí que hay un hotel muy bueno y yo no sé cuánto, entonces nos quedamos y organizan todo. Y pronto le dice uno al otro, ole, ¿y con qué vamos a ir? ¿A dónde está la plata? ¿Cuánto vale eso? Entonces vale tanto, ¿y a dónde está? No la tenemos. Ah, bueno, hasta ahí llegó el proyecto del viaje. Más o menos ese es el ejemplo. totalmente de acuerdo. Y lo que ha dicho el presidente que va a denunciar ante la ONU que el Estado colombiano no ha cumplido con el acuerdo de paz, ¿en qué puede quedar eso? ¿En qué puede terminar? ¿Una autoincriminación? Pues claro, claro. Es que él es parte, él no es el Estado. El Estado es ejecutivo, legislativo y judicial. Pero él que le corresponde ejecutar las leyes y todo eso es al ejecutivo. Pues si va a ir ahí va a decir es que el Estado no lo implementa, eh, pues bueno, es decir, va a decir yo no lo implemento. Segundo, hace mes y medio estuvo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Colombia. Aquí estuve en Colombia revisando la implementación y están los informes, dice, va lento, todo eso se está implementando, pero va lento, tal cosa, van así, porque es que no se haya hecho nada. Más que tuvimos la desgracia de que 4 años del gobierno anterior no se hizo nada, ni a favor ni en contra. Pues en contra porque no implementan, entonces pasó el tiempo. Entonces, el Consejo de Seguridad viene hace mes y medio y no dice eso que está diciendo el presidente.
Una de las posibles causas también de este conflicto, lo que estamos viviendo en el Cauca y el Valle, puede ser que hay desconfianza de la guerrilla hacia el presidente. No, porque eso, pues claro que sí hay desconfianza, porque es que los objetivos no son políticos, Aldemar. Entonces los objetivos no son políticos, entonces desconfianza es posible, porque el presidente ha hablado de que hay algunos, con algunos no negociarán, no se sentará a negociar, sino ley de sometimiento. Entonces, yo en esa conversación del 18 de febrero del año 22, con el doctor Gustavo Petro, en ese momento candidato a la presidencia, conversé lo mismo que conversé con el presidente Álvaro Uribe en 16 de junio del año 2006, cuando también me dijo que le dijera a las FARC que se sometieran, que entregaran a los fierros. Entonces les dije lo mismo, le dije, no, usted no le puede pedir a alguien que se someta si no lo ha vencido en combate. Entonces, pues obviamente que si no se propone una negociación con agenda definida, con eh, si usted se pone, si quiere se lo mando, o usted lo debe tener, la agenda de negociación con el ELN es, es algo inejecutable, es algo de participación de la comunidad. Yo hablé con ellos antes de Quito, yo fui a Medellín a hablar con los mandos del ELN y me dijeron que necesitaban hablar con el pueblo para que el pueblo les dijera qué era lo que había que negociar con el Estado. Y yo les dije, el pueblo no existe, el pueblo es una categoría etérea. ¿Y con quiénes van a hablar? Digo, no, con las juntas directivas de asociaciones, de cooperativas, de sindicatos, de cabildos, de consejos de desarrollo comunitario. Dije, federaciones, no, con cada uno. Dije, no, pues gastan 100 años. Y en eso están. ¿Sabe cuánto es la comisión de participación ciudadana ante el ELN? Son 60 personas se posesionaron, 60 o 80. Se posesionaron en Bogotá hace como un año. Eso sí no funciona. Doctor Henry Acosta, hay que seguir orando y pidiendo que esto se salve. ¿A quién le puede decir usted, salve usted la patria? Pues hombre, hay un asunto y es que si el doctor Gustavo Petro oyera, pudiera, bueno, a mí, oyera los asesores que puede tener o que tiene o que, pues, podría hacerse algo, pero en economía hay algo, Aldemar, que llama efecto de demostración. Yo le dije ese 22 de febrero, que te lo dije hace un ratito, empiece, doctor Petro, con uno que pueda mostrar que tiene éxito. Porque arrancar con todos es, bueno, y a otra cosa, que negociando en cada región. Olvidé contarte esto. El doctor Luis Carlos Restrepo estaba intentó no de negociar la paz, sino del acuerdo humanitario. Usted recuerda eso, Sí. despegue de Pradera. Y se fue a La Habana a hablar con el Comando Central de los Helenos. Y me llamó y le dijo, Henry, eso está muy duro. Le dije, vea, doctor Luis Carlos, usted puede que llegue a acuerdos allá en La Habana con el Comando Central, pero alístese para venir aquí a negociar con los 32 frentes y columnas del ELN, porque el ELN tiene mando único político, el Comando Central, pero no mando único militar. Entonces, alístese. Ahí fue donde Luis Carlos se fue, no me voy, y renunció. Y no volvió. Hizo la carta que le dije. No, él volvió, claro, obviamente, volvió y se retiró y formalmente, quedó pues, muy buen amigo del presidente Uribe y todo, pero se fue del cargo. Sí, sí, sí. Doctor Henry Acosta, gracias por este análisis aquí para AD Noticias.